7:11 de la mañana, luego de esta cadena nacional de radio y televisión de poco más de 10 minutos, continuamos entrevista con la diputada del Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática del Partido Primero Justicia, María Albert Barrios. Diputada, hay información de último minuto que nos gustaría que usted por favor confirme. A esta hora, aparentemente, un grupo de diputados de su partido y de otras organizaciones políticas están realizando una protesta sorpresa ante la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. De hecho, ahí tenemos la fotografía que ya publican en redes sociales. Se observa al diputado Miguel Pizarro, está entre otras personas el diputado Marco Bozo, aparentemente estaría la diputada Dinora Figuera. ¿En qué consiste esta protesta? Bueno, en especial, no se dicen si son porque son sorpresas, pero el tema de esta protesta es hacerle ver a las instituciones que tienen que estar al servicio del pueblo, Gabriel. El Ministerio de Interior y Justicia, si realmente estuviese preocupado por garantizar la paz de este país, el año pasado no hubiésemos cerrado con 28.000 muertes violentas. Ojalá y ese despliegue que ellos realizan para reprimir la manifestación y la determinación de un pueblo que decidió cambiar, lo usaran para garantizar seguridad, seguramente este país fuese otro. Ahora, diputada, antes de que entrara la cadena nacional de radio y televisión, usted estaba diciendo que se desmarcaban de estos focos de protesta que ocurren desde anoche en varias zonas del oeste de nuestra ciudad capital. Hay robos a comercios, hay este tipo de intimidaciones de grupos civiles armados. ¿Usted asegura que esto no tiene nada que ver con protestas organizadas por la Mesa de la Unidad? ¿Tiene cómo demostrar que efectivamente no tiene nada que ver con la Mesa de la Unidad? No tiene que ver con la Mesa de la Unidad porque nuestra protesta siempre ha sido pacífica, Gabriel. Mira, esta protesta no viene desde hace 20 días que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia le dieron un golpe de Estado a la Constitución. El año pasado nuestras protestas por el referéndum revocatorio eran pacíficas. Nuestra protesta desde el momento de exigir un presupuesto justo, cuando estabas en la universidad, cuando te toca exigir una elección, cuando exigíamos la fecha de elecciones para la Asamblea Nacional, las protestas siempre han sido pacíficas. Ahora, ¿quién habla de violencia? ¿Quién habla de Kalashnikov, de armas? ¿Quién habla del terrorismo? La actitud y los gestos y la postura física de violencia, ¿quién la tiene? Nicolás Maduro. Nicolás Maduro y su grupito. Ahora, ¿de qué hay de este lado? Primero, un pueblo caraqueño que desde el pasado 6 de diciembre de 2015 asumió la determinación de cambio. Le dio un mensaje claro a este gobierno. Aquí en Caracas se acabaron las promesas incumplidas, se acabó la mentira burda de decir que aquí las cosas van a cambiar, de que te va a llegar una ayuda y resulta que la bolsa del CLAP te llega un mes o cada 2 meses. En Caracas hay un pueblo que decidió cambiar y hay un pueblo que demuestra y dice, este territorio es de los caraqueños, nadie te va a impedir caminar por las calles de Caracas, que es algo totalmente distinto a lo que estamos viendo esta noche con los sucesos que ya he comentado. Ahora, diputada, recientemente el presidente de la República habló de un plan gestado y organizado presuntamente por ustedes en la oposición y hubo acusaciones directas al diputado José Guerra, al diputado Julio Borges y entre otras personas, al diputado Tomás Bonipa y a usted. La acusan de pagarle directamente a personas encargadas de generar destrozos o afectaciones a edificaciones públicas, a trancar vías, etcétera, etcétera. ¿Usted qué responde a esta acusación? Yo soy la diputada de Katia, El Junquito y La Pastora. Yo tengo 26 años de edad. En Katia me conocen. En El Junquito, en La Pastora, tú me conoces, Gabriel. Que me digan si soy terrorista. Si cargar una bandera, si gritar por la libertad de mi país, si alzar la voz porque las cosas cambien, si decirle en su cara a este gobierno que lo está haciendo mal, que se cuente, que permita que el pueblo venezolano decida el futuro del país, es ser terrorista, allá Nicolás Maduro y su cuento. Porque en Katia, El Junquito, en La Pastora y en toda Caracas no se lo creen. Diputada, ¿por qué el gobierno, de dónde sacaría el presidente Nicolás Maduro y las personas del sector oficialista la versión según la cual usted tiene recursos para estarle pagando a personas para que generen destrozos en algunos puntos de protestas en la capital? Mira, Gabriel, esto es un gobierno que está tan alejado de la realidad, que acusa a una joven de 26 años, crecida en el Guarataro, de ser financista del terrorismo, que además desde hace meses que no se cobra en la Asamblea Nacional, que además no tiene casa propia, que además es imposible que yo piense tener un hijo en este país porque no hay cómo mantenerlo. Así como muchas madres, como más de 10 millones de madres que comen entre 1 o 2 veces al día para poder alimentar a sus muchachos. Ese gobierno hay que decírselo claro, están ahí porque la represión y la violencia son lo único que los mantiene. Están ahí porque hay un pueblo que decidió cambiar y que no es que solamente apoya a María Albert Barrios, sino que sabe que ese bravo pueblo, unido, organizado,
parado en las calles en resistencia pacífica va a lograr ese gran objetivo que queremos todos, que es que el mismo pueblo decida el futuro del país. En este contexto de la situación que se está viviendo en Venezuela, diputada, ayer hubo un exhorto que hace el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a que se retome el entendimiento, el diálogo en Venezuela, pero con gestos ciertos, dice, de verdad entenderse. Y ayer también el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguraba que ha recibido mensajes por 4 vías distintas de representantes, altos representantes de la oposición venezolana que estarían dispuestos a sentarse a dialogar con el gobierno, el presidente Nicolás Maduro. ¿Tiene usted información de quiénes son estos representantes de oposición o de si esta versión que ha dado el presidente de la República, Nicolás Maduro, es cierta? ¿Quién hay que dar Nicolás Maduro, Gabriel? ¿Cómo le dices a una madre que cada día le alcanza menos el dinero, que no tiene con qué comprar la carne, que no tiene con qué hacer mercado este fin de semana, que cree en Nicolás Maduro? Es imposible. Él se basa en la mentira, en la violencia y en la represión. Mientras tanto, seguiremos en las calles exigiendo, dentro de la resistencia y la protesta pacífica, la reivindicación de los derechos constitucionales que tenemos todos los venezolanos. Pero ¿habrá algún tipo de diálogo? ¿Han analizado al menos esa posibilidad o descartan desde todo punto de vista retomar algún tipo de agenda de diálogo con el gobierno nacional? Como se ha dicho desde la Mesa de la Unidad, diálogo con las urnas electorales, diálogo con el proceso electoral, con un cronograma electoral completo, con elecciones libres, justas, con observación internacional. Nicolás Maduro, que no se equivoque, nos ha engañado lo suficiente, y cuando digo que nos ha engañado es porque me involucro como parte de ese pueblo. Que no crea que nosotros vamos a seguirle haciendo juego. Vamos a tomar las riendas del país y lo vamos a hacer a través de la vía democrática, pacífica y constitucional. ¿Qué cree usted que puede estar pasando con el tema electoral, diputada? Porque desde hace algunos días para acá, incluso el propio presidente Maduro ha dicho que está desesperado, ansioso, porque se convoca un proceso electoral. Hay algunos voceros del oficialismo que antes decían que no había condiciones en el país para elecciones y que no era una prioridad ir a elecciones. Ahora dicen pues que están dispuestos a ir a elecciones. ¿Qué cree que puede estar pasando en el CNE que no se convocan entonces o no se anuncia oficialmente lo de esta elección? Bueno, Nicolás Maduro hace menos de un mes decía que aquí iban a haber elecciones. En el 2018 o en el 2019, o sea, ni siquiera estaba claro. El CNE no puede seguirle haciendo juego a un gobierno que no está al servicio del pueblo. La fiscal general de la República asumió un paso muy claro. Anteayer le decía a la Fuerza Armada Nacional, garanticen el derecho a la protesta pacífica. Al CNE, garantízale el derecho a los venezolanos de votar y decidir el futuro del país. Es un mensaje muy claro. Ahora, que Nicolás Maduro vaya y venga, pues como le conviene, a ver qué día está peor. Pero es un asunto de él, así como toda aquella institución que no entienda que tiene que estar al servicio del pueblo, dígase el defensor del pueblo, dígase la Fuerza Armada Nacional, que no entienda que su función es estar al servicio de los venezolanos, le sigue el juego a la agenda del presidente Nicolás Maduro, que cada día está más aislado de la realidad del pueblo venezolano y de la comunidad internacional. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, diputada, pero para el regreso me gustaría que usted nos dé por favor su opinión, porque hay una información que confirmó el propio defensor del pueblo, Tarek William Saab, donde el mismo defensor del pueblo habla de que hay 14 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana implicados en el asesinato del joven Gruzeni Canelón ocurrido en el estado Lara. Allí tenemos en pantalla, por cierto, el tuit del defensor del pueblo, Tarek William Saab. Al regreso, por favor, me gustaría sus consideraciones respecto de este tema. También vamos a analizar las próximas convocatorias que están haciendo en la Mesa de la Unidad y a revisar la participación de la audiencia. Ya venimos. Seguimos con mucho más de Primera Página, 7:24 minutos de la mañana en directo por la señal de Globovisión. La diputada María Albert Barrios, diputada al Parlamento Nacional, representante de Catia, por cierto, en el municipio Libertador, integrante del partido Primero Justicia, está con nosotros, diputada. Este tuit que escribió el defensor del pueblo, Tarek William Saab, el mismo defensor habla de que hay 14 guardias nacionales implicados en el asesinato de Gruzeni Canelón, hecho ocurrido en Barquisimeto, estado Lara. De hecho, el propio defensor del pueblo dice que la Defensoría ha solicitado que los responsables de ese vil asesinato sean puestos a la orden de la juez de manera inmediata. 14 funcionarios de la Guardia Nacional. Ese asunto es motivo de reflexión para la Fuerza Armada Nacional como institución. Ahí es donde tú ves que hay un gran dilema en el seno de la Fuerza Armada entre si sigues al servicio de Nicolás Maduro, te pones al servicio del pueblo.
Ojalá Tarek William Saab, como defensor de los venezolanos, respondiera así de rápido por todos los temas de interés y por todas las denuncias que ha hecho el pueblo venezolano. Ojalá la justicia no fuese selectiva y respondiera nada más a Nicolás Maduro o para llenar una agenda mediática, sino para atender los principales problemas y las principales demandas de la población. Un mensaje muy claro a la Fuerza Armada Nacional. Eso es una institución que está al servicio de los venezolanos. Constitucionalmente es así. Tiene que seguir al ritmo de la agenda del pueblo, tiene que ponerse al servicio de los venezolanos que hoy exigimos 4 temas claves para poder darle paso a la construcción del futuro del país. Elecciones libres y justas, liberación de presos políticos, la apertura del canal humanitario y el respeto a la Asamblea Nacional y la restitución del hilo constitucional como esa herramienta y esa necesidad de respeto institucional que todos los venezolanos están esperando. Son ustedes los que pierden la confianza, aunque sabemos que dentro de ustedes hay muchos que creen en esa Venezuela de progreso y de futuro para todos. Vamos a revisar, diputada, algunos comentarios que llegan de la audiencia para que usted les dé, por favor, rápida respuesta. Daniel Mena dice, ayer en El Paraíso, el Valle, Baruta y otras zonas hubo enfrentamientos entre el pueblo y colectivos. ¿Usted qué sabe de eso, diputada? Que nuestra protesta es pacífica, la resistencia es pacífica. No amparemos la protesta violenta que solamente pertenece al discurso del presidente. Sigamos firmes en resistencia pacífica por la consecución de nuestros objetivos. Elecciones, paz, justicia y libertad. El señor Fernando Torres le pregunta o le dice, si esa señora es terrorista nunca lo va a admitir. ¿Qué va a cobrar si no trabajan? El pueblo apoya al presidente. Bueno, sigan en esa agenda de mentiras, nosotros vamos a seguir adelante. Aquí hay un bravo pueblo que es mayoría y va a conseguir la libertad del país. Eric Coronado le pregunta, diputada, ¿qué dice la diputada Barrios del ataque al materno-infantil Hugo Chávez en el Valle? ¿Estos hechos fueron pacíficos? Nosotros, los venezolanos, mantenemos nuestra protesta y resistencia pacífica. La violencia de quien la habla, del que habla de las armas, del que habla del terror, de los que son esos grupos armados que no han tenido justicia cuando han agredido a diputados y a otros venezolanos. Esto es un solo país, hagamos un llamado a la hermandad, no sigamos viviendo de la exclusión del presidente. Otro de los comentarios le escribe un usuario que se identifica como @pegonzote y le pregunta, diputada, ¿usted cree que esas cadenas del gobierno nacional suministran información precisa y veraz al pueblo? Yo no creo en este gobierno, yo creo en un bravo pueblo que decidió salir adelante con determinación de futuro, de paz, de justicia y lo vamos a lograr. Sigamos en esta resistencia pacífica, sabemos claramente lo que nosotros merecemos y esta Venezuela nos pertenece. @Carlita472 le dice, disparar lacrimógenas y plomo en los apartamentos en el Valle y el Paraíso es represión, no es dispersión. Bueno, eso es lo que se mantiene el gobierno, de la violencia y la represión. Este gobierno perdió el apoyo popular y nosotros tenemos que ser firmes en esta protesta pacífica dentro de la lucha constitucional que hemos tenido. Un usuario cuya cuenta de Twitter es @elinsistente plantea lo siguiente, le dice, diputada, usted dice que condenan la violencia, pero los terroristas capturados han declarado que dirigentes de su partido lo financian. Sigan creyendo en Nicolás Maduro y sigan apoyando un gobierno hambreador que lo que da de resultado es que las madres coman 1 o 2 veces al día para alimentar a sus hijos. Aquí hay una mayoría. Eres bienvenido para que te sumes a este bravo pueblo venezolano que hará que este país se respete. Mantienen, diputada Barrios, y ya vamos a seguir revisando comentarios de la audiencia, mantienen ustedes la versión que ha negado el gobierno nacional sobre los presuntos actos de tortura a algunos jóvenes que han estado detenidos y que son los que han grabado confesiones en videos que ha mostrado el presidente Maduro? Es que esos videos se hicieron bajo tortura, Gabriel. Esas acusaciones que hicieron esos muchachos fue bajo tortura. En la audiencia lo desmintieron. La audiencia y la fiscalía sabe lo que ahí sucedió. Sabe lo afectado que fueron 2 chamos de 22 años, estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, que su única tarea ha sido, su única lucha ha sido cargar una bandera amarilla y gritar consignas por la libertad y la justicia. Si eso es condenado por este gobierno, siempre que tiene un grupo armado dispuesto a agredir a los diputados y agredir a la ciudadanía por pensar distinto, le vamos a dar un mensaje muy claro. Vamos a construir país desde la diferencia, lo vamos a lograr. De ese lado, aquí también hay espacio. Vénganse, decidan construir el futuro que Venezuela merece. Hay otro de los tweets que incluso tiene una fotografía, vamos a leerlo a continuación, un usuario que se identifica como @Paradise Shop Venezuela
Libre. Esto en respuesta a una información que dio ayer el presidente Nicolás Maduro, donde aseguró que pidió una investigación a la empresa Movistar por presuntamente, según alegó el presidente Maduro, sumarse con convocatorias a través de mensajes a la protesta que ustedes convocaron el 19 de abril. Esta persona, repetimos, @ParadisShop Venezuela Libre, dice, ¿por qué Movistar no? Y el gobierno vía Movilnet si puede enviar mensajes de texto. ¿Qué diferencia hay en la fotografía? De acuerdo a lo que publica esta persona, hay mensajes publicados por la empresa Movilnet a través de un número 992 convocando a la participación en la Avenida Bolívar. Dicen, en defensa de la Constitución y la paz, vamos todos y todas a la Avenida Bolívar. ¿Qué información tiene de esto? Gabriel, este es el gobierno de la olla, de la mentira, de la represión y la violencia. Eso es lo único que lo mantiene. Aquí hay un pueblo consciente de lo que está viviendo, clarísimo de quién es quién y con determinación, como te lo dije en un principio, de cambio. Dispuesto a construir ese futuro. ¿Qué es con la resistencia pacífica y en la calle? Lo vamos a mantener, con la Constitución en la mano y claro, que queremos el rescate de la democracia y la libertad de nuestro país. Vamos a finalizar los comentarios de la audiencia con este que escribe @RafaVilla60 y dice, qué inmoral y fascismo. Diputada, ¿usted no vio la actitud de Freddy Guevara dándole instrucciones a los encapuchados el 19 de abril? Yo he visto que hay voceros de su partido hablando de armas y llamando a dar plomo y a dar disparo y a la confrontación nacional. Yo lo invito a que seamos un solo pueblo. Yo sí creo en esa Venezuela que pueda ser de todos y que se construya desde la diferencia. Antes de finalizar, diputada, con que usted nos explique la convocatoria que tiene la Mesa de la Unidad para los próximos días, yo sí quiero aprovechar, porque además de usted ser diputada al Parlamento venezolano, representante de Katia en la Asamblea Nacional, es internacionalista. ¿Qué opinión le merece estas denuncias que ha estado haciendo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que ha dicho que va a la ONU a denunciar lo que él denomina la excesiva militarización de Venezuela luego del anuncio que hizo el presidente de ampliar la milicia a 500.000 personas y darle un fusil a cada persona, es decir, 500.000 fusiles? ¿Qué opinión tiene de esto? 500.000 fusiles sin tener bolsas de CLAP suficientes para abastecer los barrios de Caracas. Mira, Nicolás Maduro se quedó solo dentro de la comunidad internacional. Él ahorita es un líder totalmente aislado. Nicolás Maduro y Delcy Loína están ajenos a la agenda internacional. ¿Qué plantea la agenda internacional y la comunidad internacional? Que se den soluciones en el marco de la democracia, en el marco del diálogo y digamos, dentro de todo del derecho a la garantía y a la protesta pacífica. ¿Qué ha hecho el gobierno? Darle la espalda a todo eso. Y darle la espalda con un discurso muy violento y además grosero para países que siempre han sido solidarios con Venezuela. ¿Por qué esa tensión de la comunidad internacional con Venezuela hoy en día? Más allá de que sea un país hermoso, pues porque Venezuela siempre ha sido solidario con la comunidad internacional, siempre ha sido solidaria con sus hermanos latinoamericanos. Del presidente Juan Manuel Santos, que en años Claro que es un cambio, porque tú puedes apoyar como Estado el marco de la cooperación y de la integración latinoamericana o entre naciones, pero tú no puedes apoyar la militarización de un país y tú no puedes apoyar a un presidente que está agrediendo a un pueblo que pasa hambre, a un pueblo que no le alcanza la plata. Desde el gobierno, por ejemplo, dicen, bueno, que es hipócrita que el presidente Santos hable de la militarización de Venezuela y hay bases militares de otros países en esa nación. Es que te das cuenta que Nicolás Maduro sigue en ese juego de querer caerle mentira a la gente. Él es el presidente de las excusas, que no invente y que se encargue de ver que en este país la gente pasa hambre, la gente come de la basura, la gente está cansada de su mentira y quiere soluciones. Dale chance a que la gente decida, dale el espacio a que la gente pueda votar. ¿Por qué no se cuenta Nicolás Maduro? ¿Por qué no se cuenta? Porque ese miedo a que el pueblo decida, a ver millones de venezolanos en las calles, avanzar hacia sus instituciones que además no lo reciben, y eso es un llamado ahí a Tarek William Saab, pero que entonces quiere sacar un despliegue como si esto es una guerra. Eres el único que está dividiendo el país, pero nosotros lo vamos a unir. En un minuto, diputada, 7:34 minutos de la mañana ya, las convocatorias que hicieron anoche, lo anunció el diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento Nacional, movilizaciones para mañana sábado y el lunes también. Así es. El sábado vamos a tener la Marcha del Silencio. Es una marcha por los caídos como saldo de estos 20 días de resistencia pacífica y de protesta. Entender que los caídos no los marca un distintivo político. A nosotros nos duele cualquier venezolano que caiga en manos de la violencia y de la represión. Y el día lunes, pues, nos sumaremos a una tranca que además va a tener un contenido muy interesante, que no es otra cosa de que cada venezolano
que esté en esa tranca, que se incorpore esa protesta, sepa lo que estamos persiguiendo. Elecciones libres y justas, la apertura del canal humanitario para que aquí podamos tener alimentos y medicinas que nos permitan hacerle un muro de contención a la crisis, a la necesidad del pueblo, la restitución del hilo constitucional y el respeto a la Asamblea Nacional y, no menos importante, la liberación de todos nuestros presos políticos y un cese a esa persecución política y a la inhabilitación que le han querido hacer a nuestros líderes. Muchísimas gracias, diputada, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. María Albert Barrios, diputada del Parlamento Nacional por el Partido Primero Justicia. Nosotros hacemos un alto al segmento de entrevistas más adelante. Vamos a estar conversando, por cierto, con Daniel Aponte, dirigente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Él es ex jefe de gobierno del Distrito Capital. Ya está por acá en el estudio de Primera Página en Globovisión. Enlazamos con nuestro compañero Luis Carlos